Bueno, pues voy a dar unas recomendaciones para hacer el examen de dibujo técnico de la EBAU en Madrid, ¿de acuerdo? El examen consiste, como pone aquí, en 4 preguntas. Cada una de ellas vale 2,5 puntos. Esas 4 preguntas están divididas en 2. Cada pregunta tiene 2 opciones, opción 1,1 y opción 1,2. Pregunta 2, opción 2,1 y opción 2,2. La pregunta 3, opción 3,1 y opción 3,2. Y la pregunta 4 tiene la opción 4,1 y la opción 4,2. Como digo, cada una vale 2,5 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí 4 preguntas, 2,5 puntos cada una. En la pregunta 1 entra la geometría plana. Solo. Normalmente los temas que se preguntan en la primera pregunta, geometría plana, son tangencias. En el modelo, como veis, el primer ejercicio 1,1 es de tangencias. Inscribir en la circunferencia dada 6 circunferencias iguales que sean también tangentes entre sí 2 a 2. También pueden preguntar curvas cónicas. La pregunta 2 del modelo es de curvas cónicas, como podemos ver aquí. Hay a los puntos de intersección de la recta R con la elipse definida por sus ejes AB y CD. Justificar razonadamente la construcción realizada. Realmente una intersección de recta con elipse también a veces es un ejercicio de tangencias. Bueno, en todo caso, tangencias, curvas cónicas, inversión y homología y afinidad. Yo me limitaría a preparar estos 4 temas porque, bueno, aunque alguna vez cae algo de equivalencia, antes caía mucho de triángulos, pero ya no. Hace años que no se preguntan los triángulos en la pregunta 1. Entonces, estos 4 temas, si los llevas bien, teniendo en cuenta que las tangencias requieren un conocimiento bueno también de los ejes radicales, y cuidado que el año pasado pidieron simplemente un eje radical y si no te lo habías repasado, pues no lo pudiste hacer. Y era muy fácil esa pregunta del eje radical del año pasado. Vale, pues esto es lo que va a caer en la pregunta 1, ¿de acuerdo? Obviamente, si en la acción 1 cae una tangencia, pues en la 2 una cónica o una inversión. No van a ser las 2 preguntas del mismo tema. Suele ser una de un tema y otra de otro tema. Ya digo que si llevas estos 4 temas bien preparados, la pregunta 1 la vas a saber hacer. La pregunta 2 es sobre sistema diédrico. Claro, es la pregunta más amplia. ¿Por qué? Porque el diédrico es lo que más contenido tiene y por tanto es la pregunta que requiere mayor estudio, la que va a requerir mayor estudio. ¿Qué cae de sistema diédrico? Suele caer o una distancia, hallar la distancia entre rectas, entre planos, a veces el plano me lo dan en vez de por sus trazas una figura plana y hay que hacerlo con el método de diédrico directo, por ejemplo, cambios de plano, etc. Una distancia puede haber. También pueden preguntar ángulos, ángulo que forman 2 rectas, ángulo que forma una recta con el plano horizontal o un plano con los de proyección, con el plano horizontal y el vertical, que sabéis que se pueden hacer por cambio de plano. También preguntan mucho ángulos en figuras, una pieza y te preguntan el ángulo que forman 2 caras de esa pieza, ese tipo de ejercicios. También cuerpos sólidos, ¿qué cuerpos? Pues cilindro, cono, pirámide y prisma. ¿De acuerdo? Pueden caer un cono, un cilindro, una pirámide o un prisma. Hacer una sección a uno de estos cuerpos o algo así. ¿Vale? Esto puede caer. Y luego un poliedro, no es un poliedro o una esfera, representar un poliedro en determinada posición o una esfera, que la esfera suelen pedir puntos de tangencia, rectas planos tangentes o proyecciones de puntos que están en la superficie de la esfera y también secciones a la esfera. Y de diédrico, sí, intersección de placas también puede caer. O, bueno, si es una intersección suele ser de placas. No suelen caer ejercicios de intersección de planos o de recta con plano, aunque también
¿de acuerdo? Esto es lo que más suele caer, lo cual no quiere decir que de repente no te pregunten cualquier otra cosa, pero esto es lo que más suele caer. Como no te piden un método determinado, puedes resolver el ejercicio que te plantean por el método que tú quieras. Y ya sabéis que a veces hay muchos métodos para resolver el mismo ejercicio. Abatimientos también pueden pedir. Es decir, por ejemplo, verdadera magnitud de una sección plana o, por ejemplo, un ortocentro de un triángulo y que hay que abatirlo para poder hallar el ortocentro, etcétera. ¿Vale? Aquí, en este modelo, vamos a analizarlo. La pregunta 1, el primero, es un ejercicio de tangencias para el que hay que usar ejes radicales, que si queréis que explique este modelo ya lo haré en otro vídeo, ¿vale? Pero en este no. En este pues ya lo hemos visto, una curva cónica que hay que hacer la intersección con R. Lo mismo, si queréis que lo explique, tendrá que ser en otro vídeo. La pregunta 2, que como digo es de diédrico, tenemos esta distancia entre dos rectas que es muy sencilla y que se puede hacer de varias formas. Y luego tenemos este desarrollo de una pirámide. Los desarrollos no se han preguntado nunca. Es la primera vez que en un modelo se propone un desarrollo. Esta pirámide además tiene un corte muy extraño. No es un desarrollo difícil y yo no creo que pongan un desarrollo porque nunca lo han puesto, pero hay que revisar los desarrollos de pirámides que son muy fáciles y no tienen ningún tipo de dificultad, ¿vale? Por tanto, bueno, pues yo repasaría los desarrollos de las pirámides. Vale, eso nos pone en la pregunta 3, que es de sistema axonométrico o planos acotados o cónico, es decir, resto de sistemas de representación. Yo creo que una de las preguntas, una de las opciones va a ser axonométrico, ¿vale? Yo creo que la 1 o la 2 va a ser axonométrico, porque el cónico y los planos acotados no se han preguntado prácticamente y últimamente los han retomado de nuevo, lo cual pues, nos ha complicado un poco la vida porque el currículo ya es muy largo, muy extenso y pues no da tiempo a dar como Dios manda todo esto. ¿Vale? Bueno, el caso. De axonométrico, ¿qué me pueden poner? Pues suelen poner, pueden pedirte que es una sección a un cuerpo, es decir, te dan una figura tridimensional y hay que hacer un corte, que normalmente te dan puntos por los que pasa el plano seccionante y tú tienes que hacer el corte. También te pueden dar las vistas de una figura para que tú dibujes la figura en axonométrico, vaya. También te pueden dar una intersección de planos en axonométrico que te la pueden dar por placas, o sea, fracciones de plano, ¿no? Por ejemplo, esta con esta, ¿no? Y ver cómo se cortan, o por las trazas. Y también te pueden pedir que construyas algún cuerpo, por ejemplo, una pirámide, un tetraedro, a partir de sus medidas. Esto supone que tienes que hacer la base sobre el plano horizontal abatiendo y después levantar la altura, lo que te va a suponer graduar los ejes. En axonométrico, esto es lo que se suele preguntar más o menos. ¿Vale? El 3.2 yo creo que va a ser o una cónica, una perspectiva cónica o una de planos acotados. De planos acotados ya sabéis que lo que suelen poner son cubiertas. Han puesto ya algunas, ¿no? Bueno, pues de distintos tipos, una era como así, y bueno, pues hay que ir haciendo bisectrices y resolviendo esas cubiertas, ¿vale? Y no es muy complicado, pero bueno, hay que saberlo hacer, ¿vale? Eso sería si pone planos acotados, probablemente sea una cubierta, porque no se ha preguntado ninguna de terrenos, aunque se podría, pero de momento jamás en la vida se han hecho preguntas de terrenos de planos acotados. Yo creo que sería más bien una cubierta lo que se pondría en planos acotados. Y en cuanto a la perspectiva cónica, pues puede ser cualquier cosa. ¿Yo qué haría? Pues lo que haría es
resolver todos los ejercicios anteriores que ya han caído, que no son muchos. El que propone este modelo es una cónica central que no es muy difícil. Como digo, si queréis que la explique, tendría que ser ya en otro vídeo. Y los ejercicios de cónicas que pone suelen ser muy sencillos, no tienen mucha complicación. Y fijaros aquí, el 3.1 es representar esta pieza en dibujo isométrico, que es bastante sencillo. Hay que repasar cómo se construyen las circunferencias en isométrico, ¿vale? Que son con óvalos, y hay que saberlos hacer, porque los preguntan bastante, por cierto. No sé si os acordáis que si esto es el rombo que encierra el óvalo, si tengo que dibujar este óvalo, pues hay que hallar los puntos medios de los lados, unir cada vértice con los puntos medios de los lados opuestos, y en donde se cortan esas rectas están los centros de los arcos. O sea que pinchando aquí harías este trocito, pinchando aquí harías este, pinchando aquí harías este y pinchando aquí harías este. Bueno, esto ya digo que mejor en otro vídeo si se quiere explicar, que ahora mismo lo he explicado muy a lo loco, mejor no hacer mucho caso. Pero sí, repasar la construcción de la circunferencia en isométrico, ¿vale? Y aquí veis, en la 1 he puesto un isométrico y en la 2 una cónica. Bueno, pues así es como va a ser. Y luego, la pregunta 4 es de normalización. Fijaros, en una han preguntado un cuerpo de revolución. Es verdad que tiene una sección en cola de Milano, que no es muy habitual, repasaros la cola de Milano, aunque han dicho que no van a poner cola de Milano en el examen, ¿vale? Una cola de Milano es una sección que se ensancha por dentro para que se ensamblen piezas y luego no se pueden desensamblar. Pero se supone que no va a entrar la cola de Milano en el examen, ¿vale? No obstante, yo la repasaría. Y esto es sacar vistas y acotar. Es verdad que en el ejercicio 4, que es de normalización, es el que requiere menos estudio de contenido porque es pura normalización, hay que saber las normas de representación, claro. Y en normalización, ¿qué suelen preguntar? Pues suelen preguntar, yo creo que uno va a ser, yo creo que puede ser sacar vistas y acotar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que siempre que hay que acotar hay que tener cuidado porque es muy fácil que me descuenten nota en la acotación, ¿vale? Y hay que ser muy, muy, muy cuidadoso cuando hay que acotar. Y yo creo que la otra puede ser una pieza de revolución, ¿vale? De la que hay que dibujar la otra mitad como en revolución. Como en el modelo que nos han puesto, ¿vale? Tenemos un montón de piezas de revolución por ahí en los ejemplos, en los que te dibujan media y tú tienes que dibujar la otra mitad y luego acotar con los diámetros y demás. O también te pueden dar la pieza seccionada o no, últimamente la dan seccionada en 3D, bueno, no sé si se ven mucho mis dibujos, en 3D para que tú saques ya toda la vista completa diédrica, ¿vale? Te la dan seccionada la pieza y tú tienes que dibujar esto, ¿vale? También te pueden pedir una sección a una pieza que tiene huecos. Y en las vistas la pieza puede tener huecos y habría que cortarla, o no tenerlos y no habría que cortarla. En la que tenemos en el modelo ya te viene cortada, ¿lo veis? Entonces, bueno, hay que repasar las secciones y los cortes. Bueno, pero fundamentalmente este es el examen, el modelo, ¿vale? Por favor, hay que tener mucho cuidado con nombrar, sobre todo en diédrico, nombrar las rectas, las trazas y todo lo necesario para seguir el proceso de resolución. Cuidado con el grafismo, los tipos de línea, las líneas auxiliares, todo siempre muy finito. No hagáis línea discontinua porque no queda bien. Haced una línea muy finita, que hace las veces de discontinua. Marcar fuerte las soluciones, siempre las soluciones hay que marcarlas en lápiz fuerte. Borrar todo lo que no sea las líneas
que sobran y que no forman parte del ejercicio, y no borrar ninguna construcción auxiliar, porque se tiene que poder seguir el proceso de resolución. Solo se borra lo que está mal o lo que sobra, ¿no? O lo que no aportan información. Fijaros lo que dice el enunciado: debiendo dejarse todas las construcciones que sean necesarias. A veces te piden explicación. Si te la piden, hay que ponerla al lado del dibujo, ¿vale? Y normalmente suele haber que hacer la boli, así que he llevado un boli. Por ejemplo, en el ejercicio 2, justificar razonadamente la construcción realizada. Esa justificación podéis encontrarla en todos los modelos. Fijaros, en las explicaciones que dan, a ver dónde está la puntuación, aquí. ¿Veis? Mira, esta sería la explicación razonada. La afinidad ortogonal de eje AB transforma la elipse en la circunferencia de diámetro AB. La recta R' homóloga de R será como esta, paralela al eje, y puede trazarse si se determina previamente uno de sus puntos, como el S' en la figura. Así, bueno, esto se puede considerar la explicación razonada. No se trata de decir los pasos que hago la mediatriz y luego una paralela y luego no, sino por qué y para qué haces esa mediatriz, que sería para encontrar un punto equidistante a otros dos, por ejemplo. Pues este sería el modelo de examen que tenéis que hacer, lo que puede caer en cada pregunta, y mi recomendación para que lo llevéis bien es que no nos olvidemos, por favor, de estudiar la teoría, haceros un esquema de todo lo que hay que saber de teoría de cada tema, y después, cuando ya lo sepáis, poneros a hacer todos los ejercicios que encontréis de la EBAU de otros años. No van a ser iguales, pero os va a servir de entrenamiento. Y bueno, pues esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Espero que os haya servido. Gracias.